Hola a todos, espero se encuentren muy pero muy bien. ¿Qué pasaría si yo les dijera que 11 científicos hicieron un estudio riguroso y plantean que existen entidades no biológicas aparentemente inteligentes cerca de la superficie de nuestro planeta? Bueno, eso es lo que voy a compartir hoy, así que siéntate cómodo y atento a lo que te voy a decir porque es muy sorprendente. Yo no sé cómo este tema no está en los principales titulares de los medios de comunicación de nuestro planeta, pero así es la realidad y para eso estamos aquí, para compartir este tipo de información que es muy pero muy potente. Ayer leía un estudio que hicieron 11 científicos, un estudio muy riguroso que se publicó en la revista Astrobiology, donde se plantea que existen un tipo de entidad no biológica y lo definen como no biológico porque no tiene las estructuras, los requerimientos básicos para hacer una estructura biológica, o sea, es decir, que tenga los componentes para definirlo como tal, y también no tienen claro si lo podrían definir como estructuras con vida y lo definen como estructuras previda. ¿Por qué? Porque no cuentan con elementos básicos como es el carbono, el oxígeno y el agua. Pero lo que han notado es que estas estructuras que lo definen como plasmas o estructuras plasmáticas tienen comportamientos aparentemente inteligentes y lo que lo distinguiría de un fenómeno natural como tal. Estos registros en los cuales se han basado este estudio no son registros actuales, sino que son registros que se han venido consiguiendo y captando por cámaras hace muchísimos años en los viajes espaciales a través básicamente de los estudios de los astronautas. Y hay muchísimos registros al respecto de estas estructuras plasmáticas que en algún momento la NASA definió que podrían ser cristales de hielo o imperfecciones de los lentes, pero si tú ves los videos que son parte de este estudio y que están accesibles a cualquier persona, evidentemente las trayectorias, los movimientos, las características en que funcionan y que operan no son azarosas, denotan un comportamiento en principio inteligente. Eso es lo que vamos a abordar hoy día. Estos científicos lo que plantean es que en una capa que se llama la capa de la termósfera, es decir, entre 90 y 600 kilómetros de altitud en relación a la superficie terrestre, se dan una serie de fenómenos con estas estructuras plasmáticas. Estas estructuras plasmáticas, las características que tienen básicamente es que aparentemente se nutren de la radiación electromagnética. Cualquier fuente que irradie electromagnéticamente va a ser una atracción para estas estructuras plasmáticas. Y tienen desplazamientos y ciertas características que lo hacen bien particulares. Voy a compartir con ustedes un párrafo de este estudio donde definen las características de estas estructuras plasmáticas. Los plasmas son entidades electromagnéticas que tienen características celulares y muestran patrones distintos que se ven afectados por sus propiedades eléctricas, y esto hace que interactúen y se comporten de forma individual o colectiva. Este comportamiento individual o colectivo se ha visto en los registros audiovisuales que tienen de estos plasmas. Hay plasmas que se mantienen más bien estáticos, hay otros plasmas que tienden a ser mucho más dinámicos, hay plasmas que se desplazan y cambian su trayectoria abruptamente, y se da un fenómeno que es bien particular, que lo han llamado como un comportamiento de cazador-presa. Hay algunos plasmas que se comportan como cazador y otros plasmas que se comportan como presa. Es decir, hay plasmas que persiguen a otros plasmas, los impactan y los atraviesan. Y al impactarlos, aparentemente lo que ocurre es que desprenden o toman parte de su energía electromagnética. Y se ha podido ver como un plasma puede ir atravesando y buscando distintos otros plasmas, y se genera este fenómeno que lo han definido como de cacería, ¿no? De cazador-presa.
Hay otras características de estos plasmas, por ejemplo, que algunos funcionan como unidades independientes y otras como colectivos, funcionan y se manejan como colectivos. Características particulares de estos plasmas que se han podido constatar es que cambian de tamaño, cambian de forma y se han identificado una serie de formas diferentes, formas que definieron como rosquillas, otros que son triangulares, otros que son cónicos, otros que son esféricos. Hay distintas características. Otra característica que han podido constatar es que proyectan luz, o sea, como ellos generan su propia luz. Otra característica es que se desplazan y cambian trayectorias, cambian de velocidad y de trayectoria en función de lo que está ocurriendo en ese momento, en ese instante, digamos, entre el grupo de plasmas que está interactuando entre sí. Otro factor interesante que se plantea en este estudio son las dimensiones de estos plasmas. Uno podría pensar que son dimensiones más o menos manejables, pero se ha constatado que hay plasmas que tienen más de 1 kilómetro de diámetro y otros que pueden tener poco más de 1 centímetro, 2 centímetros. Por lo tanto, hay una variedad enorme y características muy diferentes entre uno y otro. Cambian de color también, tienen ciertas características bien particulares. Otra característica que tienen estos plasmas y que han podido constatar es que bajan a la Tierra puntualmente hacia las tormentas eléctricas por la gran energía electromagnética que podrían generar, que les sería atractivo o les llamaría la atención para poder consumir esta energía y seguir funcionando y operando. En algún momento la NASA se ha referido a estos fenómenos plasmáticos y ha dicho que podría tratarse de cristales de hielo o de imperfecciones en los lentes de las cámaras que han tomado registro. Ahora, desde el punto de vista de los científicos que desarrollaron este estudio, no es coherente con eso por el comportamiento, por los tipos de desplazamiento y por todas las características que hemos mencionado, no son propias de lo que podría ocurrir con cristales de hielo, por ejemplo. Otra característica muy importante de este estudio es el replanteamiento del concepto de vida que podemos tener, porque nosotros tenemos un concepto de vida que plantea que se requiere carbono, oxígeno y agua para tener vida. Estos plasmas podrían ser otra estructura de vida o ser una estructura previda, como lo definen en este estudio. Voy a citar un párrafo en que se refieren al respecto. Aunque no son de origen biológico, estos plasmas podrían representar una forma previda que, al incorporar elementos comunes en el espacio, conduciría a la síntesis de ARN, una molécula crucial para la vida como la conocemos. Como te podrás dar cuenta, este estudio es revolucionario porque nos amplía la visión incluso del concepto que tenemos definido como vida o vida inteligente incluso. Además, se puede extrapolar y entender o teorizar con respecto a múltiples avistamientos que se han definido como de ovnis o los comúnmente llamados también Foo Fighters, ¿no es cierto? Estas bolas de luz que se han visto y se vieron mucho en la Segunda Guerra Mundial, podrían ser explicados por estas estructuras plasmáticas que bajan de pronto más hacia la Tierra, buscando fuentes de energía electromagnética o energía eléctrica puntualmente. En el documento se cita avistamientos que ha habido en distintos lugares del planeta, especialmente, por ejemplo, en Fukushima, donde hubo este problema en esta central nuclear, y así otros puntos del planeta donde aparentemente habría algún tipo de irradiación electromagnética interesante para estos plasmas, ¿no es cierto?, para que se puedan manifestar aquí en la Tierra. Tal vez muchos de estos avistamientos que se han definido como ovnis o Foo Fighters podrían estar explicados por estas entidades plasmáticas que podrían estar cerca de la superficie terrestre y han sido registradas, captadas o presenciadas a través de testigos que han podido ver esta experiencia. Yo mismo tuve una experiencia en la montaña por varios días donde vi una serie de luces que sobrevolaban un bosque y que hasta el día de hoy no tengo explicación, y ahora que leo este documento y entiendo más o menos lo que se está planteando, me hace muchísimo más sentido con cualquier otro tipo de explicación que yo hubiese podido encontrar a esa experiencia que tuve en esa ocasión. En fin, me pareció un
un documento alucinante, un documento que me descolocó y que me hace replantear quizás ciertas estructuras de base que uno tiene concebidas con respecto a cómo es la vida o cómo funciona incluso la vida inteligente. Hay muchos misterios, hay mucha información que nosotros no sabemos hasta el momento, pero que de una u otra forma, quizás a través de la ciencia en algún momento podamos lograr tener el acceso y entender mucho más de lo que nos rodea y fenómenos que hasta el momento no tenemos explicación. Esto no se trata de creer o no creer, esto es un documento serio, firmado por científicos, publicado en una revista científica, y ahora ya no queda más que tú analizarlo, piensa, analízalo y si te parece puedes buscar este documento, lo voy a dejar en el enlace, así que tú puedes acceder a él y leerlo tú y saca tú tus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo video.